El pasado jueves iniciaron los diálogos nacionales sobre la reforma al Poder Judicial y para analizar, para debatir y poner en la mesa todo lo que se está discutiendo sobre esta reforma, me acompaña hoy Juan Javier Córdoba, analista político. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú? Muchas gracias. Muchas gracias. Y Rashid de la Peña. Gustavo, Juan Javier, qué gusto estar aquí. Bueno, pues hay que empezarles a desmenuzar a la gente que nos escucha, que nos ve a través de las redes sociales y de las frecuencias de Altavoz Radio. ¿Cuáles fueron los principales puntos que se están poniendo sobre la mesa de esta reforma al Poder Judicial? Juan Javier, ¿quieres comenzar? Claro que sí. Pues creo que es algo muy importante lo que va a ocurrir con esta reforma. Desde una perspectiva de qué va a ocurrir con la sociedad, creo que es una reforma profundamente transformadora. Es una reforma que va a transformar la vida pública de la gente. Estamos acostumbrados a votar por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo, pero nunca antes ha ocurrido que podamos votar por quien va a determinar en algún momento qué va a pasar con nuestra vida ante una situación en la que nosotros nos enfrentemos, ¿no? Cuando uno va a levantar una denuncia, cuando uno tiene entablada una demanda, pues hay una persona que va a decidir qué va a ocurrir con tu vida, va a determinar el rumbo que va a seguir tu vida, ya sea que tú seas el denunciante o el demandante o que estés del otro lado. Es decir, es un asunto que también tiene que ver mucho con los derechos humanos. En ese sentido es una reforma transformadora de la vida pública y evidentemente va a requerir de que la sociedad ponga muchísimo de su parte. Rashid, están como confundiendo el alcance transformador de esta reforma porque algunos opositores dicen que esto no va a mejorar el alcance de la justicia en el país, no va a mejorar la impunidad porque no están mejorando los tribunales, no se están yendo a reformar los tribunales ni la estructura del Poder Judicial. Es una reforma que busca abrir el Poder Judicial, abrir las puertas, que se ore ese poder que por décadas ha estado encerrado en esa cúpula, ¿no? Así es, como bien lo comentaron, hay mucha polémica en torno a esta gran reforma, que es una reforma transformadora, y creo que la columna vertebral es la parte en la que cómo se puede llegar a designar a los ministros, que es a través del voto, y valdría la pena hacer dos anotaciones primero, ¿no? La primera es de que desde 1928 no se realiza una reforma de tal calado. Bueno, tenemos la del 28 y la del 94. O sea, prácticamente han pasado aproximadamente 100 años y solamente se han realizado dos reformas de este tipo. Y en ambos casos se causó mucha polémica. En el caso de Álvaro Obregón, pues porque en ese entonces se buscaba que el presidente pudiese por primera vez mandar o designar dentro de la terna a quien pudiera ser ministro. Y la de 1994 es porque pues de un plumazo prácticamente se despidieron a 26 ministros de la Corte, algo que ahorita no está ocurriendo, algo que ahorita podemos ver que se está llevando a cabo foros. El jueves pasado vimos algo que nunca había ocurrido, que es ver a los ministros de la Corte, ver a los consejeros, ver a los representantes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de los mismos partidos, hablar de algo que creo que es importante, que es la reforma, y creo que hay un punto neurálgico en el tema de que todos estuvieron de acuerdo de que se requiere una reforma al Poder Judicial y que se necesita que el Poder Judicial voltee a ver al pueblo, ¿no? Pero cuando hablamos del Poder Judicial, ¿qué tiene que ver con el pueblo? Pues mucho, porque no es un tema jurídico, aunque pareciera que es un tema jurídico, es un tema social, porque el Poder Judicial lo que resuelve son conflictos sociales, ¿no? Conflictos entre vecinos, entre integrantes de la familia, entre el empleador y el trabajador. Son conflictos sociales que resuelve con tintes jurídicos los tribunales. Y entre las cosas que no se estaba de acuerdo en este primer foro era en la implementación del voto hacia los ministros magistrados. Se decía que alrededor de 1,700 personas integrantes del Poder Judicial serían desplazados de sus trabajos y eso podría causar una parálisis y los opositores a esta reforma buscaban que fuera un reemplazo escalonado, el de los ministros y jueces. ¿Es posible? ¿Existe este riesgo de una parálisis? ¿O se puede realizar una reforma de este calado que sustituya a esos 1,700 trabajadores? Bueno, yo creo que es importante recordar que el Poder Judicial, uno de los elementos que lo distinguen y que la sociedad lo tiene clasificado como tal, es que es un poder que tiene una gran cantidad de recursos y que esa gran cantidad de recursos no está siendo reflejada en la impartición de justicia. Sin embargo, hoy sale un
un análisis de la Suprema Corte de Justicia donde dice que incluso requiere más recursos, ¿no? Es decir, tiene una plantilla muy gruesa, tiene una plantilla de trabajadores muy gruesa con salarios muy altos. Los ministros de la Corte pues tienen salarios muy grandes y sin embargo consideran que todavía necesitan de más recursos. Algo que a mí me llamó mucho la atención en la primera jornada de debate sobre la reforma judicial fue algunos puntos que plantearon, por ejemplo, el ministro Lainez. Él abiertamente reconoció que el Poder Judicial, y particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está completamente desvinculada del pueblo. Y no lo reconoció como un elemento negativo, es decir, él asume que el Poder Judicial no debe de estar vinculado con el pueblo. Hay una especie de vinculación o un error de paralaje donde se asume que es un poder donde las decisiones se deben de tomar, digamos, con un cristal alejado. Y como bien lo comenta Rashid, esta es una reforma no solamente jurídica, es una reforma profundamente social. Debe de regresar, o más bien deben de establecerse nuevas bases para que la gente esté vinculada con el Poder Judicial, pero no solamente el pueblo, sino más bien ese poder debe de estar vinculado con el pueblo. En ese sentido, lo que más yo noté que le llama, que asusta, por así decirlo, a jueces, a magistrados y a ministros es tener que vincularse con la gente, tener que hablar con la gente. ¿Por qué te debe de dar miedo? Por el contrario, estás decidiendo el rumbo de miles y millones de mexicanos, debes estar vinculado con el pueblo. Sí, existe todavía esta noción del Poder Judicial, un Olimpo, ¿no? Por encima de... ¿Y qué otro obstáculo le ves a esta reforma? Cuando muchos dicen que puede que haya un colapso si se llega a avanzar con esta reforma, creo que es importante mencionar que los juzgados y las salas pues van a mantener el personal. El único que se va a tener que cambiar va a ser el titular, que va a ser el juez, el magistrado. Y los que hemos litigado, los que hemos realizado trabajo de campo, sabemos que la mayor parte del trabajo de solución de las controversias pues los hacen los mismos trabajadores de la sala, del juzgado. Entonces, yo no le veo mayor problema. Al contrario, veo que es un área de oportunidad. Sí veo que hay un tinte de miedo de ministros, de magistrados, de jueces, de voltear a ver al pueblo, de voltear a ver a la población, y bajo el argumento de la independencia judicial, bajo el argumento de que se va a politizar el Poder Judicial, pues vemos que no funciona, porque si hay un poder que está politizado, es la Suprema Corte, es el Poder Judicial, lo podemos ver en las sentencias, podemos ver en los mismos posicionamientos de los ministros, que incluso llevan a cabo en su cotidianidad lo que se le conoce como un activismo judicial, ¿no? Tomando parte en las controversias y muchas veces utilizando el argumento jurídico para tirar reformas o iniciativas. Lo vimos en la reunión con Alito. Así es. Esta cena con Alito y la ministra Norma Piña, ¿no? Así es. Y otro argumento en contra que se usaba era el de los derechos de los trabajadores. ¿La reforma violentaría los derechos de los trabajadores del Poder Judicial? Como bien lo comenta Rashid, es una reforma que busca modificar la forma en la que se eligen a los titulares, a los jueces, a los magistrados, a los ministros, pero los derechos, así como ha sido todas las reformas de la Cuarta Transformación, prácticamente están salvaguardados. Algo que yo creo que también es importante mencionar es esto de que dicen que si se somete a consideración del pueblo la elección de los ministros, podrían haber grupos de interés que estén participando, ¿no? Y yo pienso que yo lo que veo es que es una estrategia pues muy de la derecha, con un tinte muy, muy derechoso, donde se asume que la ciudadanía y el pueblo no tiene capacidad para razonar sobre quién debe de conducir la vida pública o quién debe de asumir los roles fundamentales en el Estado. Y si tú revisas la elección del pasado 2 de junio, te das cuenta que estamos en una sociedad altamente politizada. Nuestra sociedad, desde mi perspectiva, ha avanzado muchísimo en términos de democracia. Estamos viviendo tiempos de mucha democracia, donde la gente hoy en día puede darte un voto de confianza, un voto donde se siente segura, y si tus decisiones no van encaminadas a eso que tú prometiste, también esa misma
ciudadanía informada y politizada puede votar completamente en Te contra. va a castigar. En ese sentido, decir que no van a poder decidir sobre quién va a regular su vida jurídica es un grave error. Es no entender lo que está Es no sucediendo. entender lo que está sucediendo, es no entender y no hacer un análisis preciso de la realidad que vivimos. Rashid, 30 segunditos, una idea que se nos esté escapando con lo que quiera cerrar. Pues yo creo que es importante seguir al pendiente de estos foros. Todavía faltan 7 más, me parece. Ahorita mismo hubo uno en Jalisco con diferentes temáticas y yo creo que hay que poner principal atención en la forma en la que se puede llevar a cabo el relevo de los ministros, magistrados, jueces y lo que tiene que ver con la sustitución del Consejo de la Judicatura, ¿no? Que también es un tema muy importante. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.